y por la presencia, ¿no?, de esta patología, esta presencia destructiva a nivel del ligamento periodontal y el hueso alveolar. ¿Ya? Vamos a avanzar. ¿Con qué otros nombres vamos a conocer a estas patologías? En la bibliografía o en los libros o en algunos artículos vamos a encontrar a o se va a nombrar este tipo de patologías como el mal de trincheras, ¿no? En otros artículos se manifiesta como gingivitis fagoidémica, ¿no? Tiene otros nombres como gingivitis ulcerosa aguda, gingivitis ulcerativa aguda, gingivitis ulceromembranosa, estomatitis fetidipútrida, gingivitis séptica aguda o angina pseudomembranosa. Entonces, todos estos nombres están relacionados, ¿no?, o van direccionados a esta patología. ¿Ya? Si bien es cierto, ¿no?, se hablaba del mal de trincheras, ¿no?, porque iba atacando, o esta enfermedad se iba presentando, ¿no?, en los soldados que estaban en la Primera Guerra Mundial, que estaban ahí en las trincheras, ¿no?, en esas zanjas cavadas para la movilización de las tropas. Entonces, en los pacientes o en estos soldados se veía una característica común entre ellos, ¿no? Entonces los médicos, los odontólogos de aquellos tiempos observaban que muchos de los soldados padecían de este tipo de patología, además de presencia de malestar general. En algunos casos de este tipo de pacientes se observaba disminución, ¿no?, de la masa corporal, diarreas, ¿no?, entre otras. Entonces la característica era esta, ¿no?, la presencia de esta lesión destructiva a nivel de la encía papilar, abarcando la encía de herida, ¿no?, que hacía sus inicios en el periodonto de protección. Y ya cuando avanzaba en este tipo de pacientes se iba observando ya el patrón destructivo a nivel de los tejidos de soporte. Entonces, cuando encuentre, ¿no?, como mal de trinchera, se refiere, ¿no?, se refiere a la característica que tenían los soldados que estaban en las trincheras o en las zanjas, ¿no?, en la Primera Guerra Mundial y en muchos casos también en la Segunda Guerra Mundial. También se llama gingivitis fagodémica, ¿no?, o sea, por la característica destructiva, ¿no?, o sea, o fagocítica. Entonces había este patrón destructivo, ¿no?, de la encía papilar y encía marginal, hacía que los investigadores o los clínicos de aquellos tiempos, ¿no?, donde se iba observando estas patologías, le pongan este nombre característico. Y así podríamos hablar, ¿no?, pues una gingivitis ulcerosa aguda, porque hay esta presencia, ¿no?, de sangrados, hay esta presencia de úlceras, de heridas a nivel de las encías, ¿no? Igual el nombre de ulcerativa aguda, el nombre de ulcerosa membranosa, esta característica también, ¿no? La ulcerosa membranosa, pues dice, hay presencia de úlceras, ¿no?, de zonas sangrantes, y en otras zonas de la encía hay presencia de una membrana, ¿no? Así como vamos observando, miren el cursor, una membrana blanquecina o cremosa que iba tapizando esta zona de la encía. Por eso que hablamos de ulceromembranosa. Y cuando nosotros vamos a ir analizando más adelante todas estas características, ya vamos a ir describiéndolas en términos más específicos, ¿no? Porque hoy en día ya tenemos que darle el nombre claro que nos propone la nueva clasificación de enfermedades periodontales. También nos dice que tiene, algunos le dan el nombre, ¿no?, de gingivitis séptica aguda, ¿no? Séptica por la presencia, ¿no?, de gran cantidad de microorganismos a nivel bucal, ¿no? El paciente, por el dolor que le aqueja, deja de cepillarse. Entonces
hay descomposición, no solamente de tejidos a nivel local, sino también descomposición de restos de alimentos, ¿no? Por eso que le llaman estomatitis fétida y pútrida, ¿no? Porque el paciente tiene esa característica de mostrar mal olor, ¿no? O halitosis a nivel de la cavidad bucal. ¿Ya? Entonces también se llama gingivitis séptica aguda, muy similar, ¿no? A las otras características, ¿no? Por la agudez, y séptica, ¿no? Por la presencia de gran cantidad de microorganismos. Y la angina pseudomembranosa, ¿no? Por la característica de la presencia de esta membrana, ¿no? Falsa membrana que va a ir recubriendo todas las zonas ulceradas, ¿no? Esa zona de la encía papilar y encía marginal. Y en muchos casos ir recubriendo la zona de la encía adherida. Entonces ahí tenemos las características, ¿no? Como vamos a ir observando las características clínicas, ¿no? Como vamos a ir observando a nuestros pacientes cuando acudan a nuestro consultorio, acudan a la clínica, o cuando el paciente acude ya a un centro hospitalario, un centro de salud donde muchos de ustedes van a llegar a laborar. Desde el punto de vista epidemiológico, aquí tenemos, ¿no? En la Primera Guerra Mundial se encontró gran cantidad, ¿no? Una incidencia alta, la presencia de esta enfermedad, sobre todo en los soldados, ¿no? Que estaban en las trincheras. ¿Ya? Pero, mire, cuando nosotros vamos a ir analizando, vamos a ver esto. ¿Por qué estos soldados que vivían en las trincheras, ¿no? Esperando ahí al enemigo, padecían de esta patología? Pero vamos a darle sentido, ¿ya? Vamos a explicar más adelante. Los pacientes inmunodeprimidos, en este tipo de pacientes que ya hoy en día, ¿no? También tenemos, ¿no? en nuestro medio, tenemos estos pacientes inmunodeprimidos por patologías como por ejemplo el VIH, padecen, ¿no? Tienen alta incidencia de padecer este tipo de patologías. ¿Ya? Entonces, si hablamos de la población en general, y ahí vamos diciendo, ¿no? A inicios que es raro que se presente en nuestro consultorio, pero muchas veces se va a presentar. Y por eso nos habla que una prevalencia baja, ¿no? De un 0,5%. Pero mire, en pacientes inmunodeprimidos sí esta prevalencia va a ser elevada, que puede llegar hasta el 11%, ¿no? O sea, un 10%, ¿no? O de cada 10 pacientes con VIH, uno, o pacientes inmunodeprimidos, uno va a padecer de esta patología. Entonces, es alta la prevalencia si hablamos desde ese punto de vista, ¿ya? Ahora nos dice, ¿ve? Prevalencia en países subdesarrollados, un 3,3%, que también es alto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este tipo de pacientes, ¿no? En los países subdesarrollados? De repente tendríamos que analizar la característica nutricional del paciente, que tiene mucho que ver también con la presencia de esta patología. La edad en la cual se va a presentar la patología está entre los 3 a 48 años de edad, ¿ya? Que es una población, o sea, es una población, a ver, niños y jóvenes, ¿no? Y adultos jóvenes. Entonces, es importante, ¿no? Ir viendo estas características para nosotros hacer el sesgo en nuestro paciente. Y esto, la presencia de estas edades no quiere decir que en pacientes de 60, de 50, 60 o 70 años no vaya a presentarse esta patología. Sí se va a presentar, ¿no? Pero por lo general se presenta entre los 3 a 48 años de edad, ¿ya? Ahora mire, de este grupo, mira, cuando se hizo este estudio epidemiológico, un 73% tenía o oscilaba en una edad de 5 hasta 12 años. Entonces ahí tendríamos que también analizar por qué
¿no? En esa muestra de estudio se iba observando que, que la presencia de esta enfermedad estaba en ese marco etario, ¿ya? Entre los 5 a 12 años de edad, en un alto porcentaje, ¿no? Que estamos hablando de un 70-73%. Entonces ahí tenemos las características epidemiológicas. Ahora vamos a las características clínicas, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir anotando, ¿no? Nos dice, es una patología de aparición rápida, de aparición súbita, ¿ya? Esta es una característica, a diferencia, ¿no? de la periodontitis, que es acumulativa y en el tiempo. ¿Ya? Otra característica clínica es el dolor y la hemorragia o la presencia de zonas hemorrágicas espontáneas. Perdón. ¿Ya? Otra característica es la presencia de fiebre y malestar general. Rechazo al manejo y exploración, ¿no? O sea, si ya acude a nuestro consultorio y está con esta característica, ¿no? O sea, ya presenta dolor, hemorragia, fiebre, malestar general. Entonces nosotros vamos a querer de repente sondear, ¿no? Con nuestra sondita ambiental para querer analizar. El paciente muchas veces va a tornarse intocable, ¿no? Entonces ya tenemos que tener primero un abordaje farmacológico. O solamente tenemos que auscultar, ¿no? U observar las características de estas patologías. Ulceración de encía papilar y marginal. Entonces acá tenemos, miren, ¿eh? La encía marginal se va ulcerando, va generándose esa herida. Y miren, la encía papilar prácticamente no está, ¿no? Porque esta no decía, ¿no? La papila tiene que terminar en un ápice, en una zona más o menos punta, ¿no? O en punta. Pero miren, observen estas papilas, ¿no? Están ulceradas. ¿Ya? Por eso acá dice ulceración de la encía papilar y marginal. Dice, aparece por lo general en la región anteroincisal, ¿no? En sus inicios o en cuando ya el paciente tiene esta patología aguda, esta zona, ¿no? La zona incisal, ¿no? Y vestibular va a ser la zona más afectada, lo cual no quiere decir que en otras zonas no vayamos a encontrar, ¿ya? Pero por lo general, ¿no? Va a aparecer en la zona anteroincisal. Por estas características, ¿no? del dolor, la fiebre, vamos a observar presencia de adenopatía cervical. O sea, ¿qué quiere decir? A nivel de nuestros ganglios cervicales va a haber mayor presencia de células inmunológicas, leucocitos polimorfo-nucleares, linfocitos, ¿no? Entonces, para que estas células defensivas lleguen a la zona de la cavidad bucal, tienen que ubicarse en una zona mucho más cercana. Entonces, las zonas de los ganglios, ¿no? Están más cerca a la cavidad bucal, ¿ya? Ahora, los ganglios se van inflamando porque van a ir produciendo mayor cantidad de células defensivas o células inmunológicas. Por eso que se inflaman, ¿ya? Entonces, mire, tenemos esto es lo que manifiesta como adenopatía cervical y la litosis, ¿no? Este tipo de paciente, cuando va conversando, el mal aliento es notorio, ¿no? Entonces, ya también tenemos que ir anotando estas características para darle atención farmacológica y atención clínica. Listo. Ya, miren, estas son las características. Miren. ¿Cómo está la encía marginal? Vamos a ver si están en la clase. ¿Estamos o no estamos? A ver. Por lo general a veces no estamos, ¿no? Prendemos sí, sí está. Ya, qué bueno. Listo, entonces a ver, vamos a ver esta enfermedad. ¿No? Muy interesante, ¿eh? Porque este tipo de pacientes, ustedes cuando hagan su rotación hospitalaria, ¿no? En el internado, de repente van a rotar por estos servicios o vamos a ir a ver a este tipo de pacientes, ¿no? Vamos al servicio de medicina y vamos a ver las características de esta
patología en el paciente, ¿no? Hospitalizado. Miren, a ver, ¿cómo está la papila? A ver, Está inflamada. Inflamada, doctor. ya, pero miren, la papila debería Pulsara membranosa. pero la papila debería estar hasta acá. Ya, entonces vamos a ir anotando ya. Está muy bien, ahí, mira, hay una pseudomembrana y hay ulceración. Pero mira, acá tampoco, mire, la papila que está como aplanada. Es una característica de este tipo de paciente. Vean en este otro caso. Ya, la encía marginal, mire, va llegando o se va perdiendo, ¿no? Y va llegando hacia la encía. ¿Cómo se llama esta encía? La encía de acá. Adherida, doctor. Muy bien. Va llegando hacia la encía adherida, ¿no? Entonces, si va llegando a la encía adherida, está ya comprometiendo muchas veces al hueso alveolar. Pero miren cómo está la papila. Debería ser triangular, ¿no? Pero miren, cuadrada. ¿Ya? Acá también, miren, esta es zona de acá. Doctor, ¿y a qué se debe la pérdida de las papilas interdentales? Ya, ahorita vamos a hablar al respecto, ¿no? Entonces, en estas zonas hay gran cantidad de microorganismos y eso vamos a hablar, ¿no? ¿Por qué se va perdiendo estas papilas? ¿Ya? Entonces, vamos a ir anotando estas características. ¿Sí? A ver, este es el otro. Tenemos que avanzar. Interesante, miren cómo se va perdiendo estas papilas y el sangrado, la hemorragia, ¿no? Espontánea. ¿Ya? Entonces, miren, la característica de la lesión, ya tomamos, ¿no? Mire, a la encía marginal, la encía papilar. La característica de la lesión, dice, son papilas decapitadas o papilas cortadas, como si con un bisturí hubiéramos pasado a esta papila, ¿ves? Son en forma de cráter o crateriforme. Si nosotros giramos esta, sería así como un cerro, ¿no? Un volcán. ¿Ya? Por eso que le llaman crateriformes o socavado. Son lesiones, presenta zonas hemorrágicas o lesiones hemorrágicas, como vamos observando acá. Y está cubierta por una capa pseudo membranosa. Ahora, ¿por qué se va a decapitar? Esta capa pseudo membranosa está conformada por fibrinas o fibrinas, células epiteliales descamadas, tejido necrótico, células inflamatorias y masas de bacterias, ya sean viables o muertas. Entonces, en esta pseudomembrana vamos a encontrar todas estas características. Ahora, los microorganismos van tomando posición de esta encía papilar, pero estos microorganismos tienen que alimentarse, necesitan un sustrato metabólico y van tomando a nuestros tejidos como su alimento. El otro, la invasión de estos microorganismos hace que nuestras células defensivas liberen ciertas citoquinas para ir destruyendo, ¿no?, a esta papila y exponer a los microorganismos a el oxígeno, ¿no?, que se encuentra en el medio ambiente o en el aire. ¿Ya? Es esa la razón por la cual se van a ir decapitando, se va a ir perdiendo estas papilas. La etiología es bacteriana, ¿no?, eminentemente bacteriana, pero además vamos a observar en este tipo de pacientes otros microorganismos. Ahora, miren, dentro de nuestro análisis tendríamos que buscar si el paciente padece de cuadros de estrés, se preocupa demasiado. Entonces, miren, en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, el paciente o el soldado entraba, ¿no?, con su armamento, esperando al enemigo o esperando que esas zonas sean bombardeadas, ¿no?, sean atacadas. Entonces, este estado, ¿no?, donde hay presencia de balas, hay presencia de granadas, ¿no?,
hacía que la persona o el soldado entre en un cuadro de estrés, ¿no? Y por eso que ya se pone como una característica etiológica al estrés. Entonces, ese estado de estrés en estos pacientes que iban esperando, ¿no? a la muerte, ¿no? O al ataque del enemigo, formaba ese cuadro. Y el estrés, esta preocupación, hacía que se libere gran cantidad de adrenalina y cortisol en el torrente sanguíneo. Entonces, estas sustancias iban a minimizar o deprimir al sistema de defensa en nuestros pacientes. Entonces, al ir deprimiendo los microorganismos que normalmente viven en boca, empezaban a crecer en gran cantidad. Y muchos de estos pacientes o nuestros pacientes van a tener predisposición a la presencia, ¿no? De estas bacterias, ¿no? Las fusobacterias o a la presencia, ¿no? De estos microorganismos bacterianos a nivel de la encía o a nivel del periodonto. ¿Ya? Entonces, las características, no vamos a olvidarnos, ¿no? del estrés es importante, porque muchos de nuestros pacientes dicen, ¿no? O sea, podríamos relacionarlo con pacientes inmunodeprimidos o que tengan VIH, ¿no? Que también está dentro del marco etiológico. Pero si el paciente no tiene esas patologías, ¿no? O sea, no es inmunodeprimido, ¿por qué está presentando la enfermedad? Entonces, tan solamente podríamos dar, ¿no? Explicación a esos cuadros de estrés. Entonces, muchos de nuestros pacientes van a ser ejecutivos, ¿no? Administradores, ¿no? Gestores bancarios, ¿no? Etcétera, ¿no? Pacientes que manejan exentas cantidades de dinero. Entonces, eso los pone, ¿no? En que entren en estos cuadros de preocupación y estrés. Y son muchos de estos pacientes los que van a venir al consultorio mostrando estas características patológicas. ¿Ya? Entonces, pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Son muy relacionados al paciente con estrés. Pacientes con VIH, ¿ya? Que también deberíamos conocer, creo que eso vamos a hablar en la siguiente clase. Pacientes con desnutrición grave y pacientes que consumen alcohol, drogas y tabaco, ¿ya? Que los voy a poner también en un cuadro de alerta, ¿no? Esta sustancia. Desde el aspecto microbiológico vamos a encontrar en estos pacientes presencia de treponemas, selenomonas, fusobacterias, bacteroides melaninogénicos, ¿ya? La prevotella intermedia o bacteroides intermedios y la porfiromona gingivalis. Entonces, miren, de estas ya hemos hablado, ¿no? La clase pasada de porfiromona gingivalis, ¿no? Hemos hablado de prevotelas intermedias. Los bacteroides melaninogénicos tienen mucha relación, ¿no? Con algún tipo de microorganismo, ¿no? Como por ejemplo la porfiromona o como por ejemplo, sobre todo, ¿no? A la porfiromona gingivalis, que va a generar colonias altamente parduzcas, ¿no? Por eso que nos habla, ¿no? De esta presencia de bacteroides melaninogénicos, ¿no? ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos un corte de esta encía afectada, vamos a encontrar 4 zonas, ¿no? Zona superficial o bacteriana, que va a contener a la membrana fibrosa con gran cantidad de bacterias, ¿ya? Y también restos celulares. Miren, y acá nos dice que en la zona superficial vamos a encontrar bacilos fusiformes y espiroquetas. ¿Okay? En la segunda zona de estas lesiones vamos a encontrar una zona rica en neutrófilos, que va a contener gran cantidad de leucocitos polimorfonucleares. Por eso que nos habla, ¿no? De una zona rica en neutrófilos. Pero también
vamos a encontrar gran presencia de espiroquetas y otras bacterias distribuidas a nivel del epitelio, ¿ya? Pero la presencia de las espiroquetas también ya nos haría dilucidar, ¿no?, de otras patologías o diferenciar. Listo. Tenemos otra zona, que es la tercera zona, que es una zona necrótica, caracterizada por la desintegración celular y presencia abundante de espiroquetas y bacilos gram negativos. Y la cuarta zona, denominada también zona de invasión espiroquetal, ¿ya?, no se va a observar otras bacterias más que las espiroquetas, ¿no? Entonces, dentro de estas, claro, vamos a encontrar algunas otras bacterias, pero en pequeñas o mínimas cantidades. Pero esta zona es ideal para esta zona, ¿no?, es ideal para la presencia de estas espiroquetas, ¿ya? Y es una razón, ¿no?, porque son zonas profundas, son espiroquetas que pueden ser gram negativas y anaerobias. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer nuestras células de defensa? Van a enviar citoquinas de esta zona y generar estas zonas ulcerosas, ¿no?, exponiendo a los microorganismos al oxígeno. Y tenemos, ¿no?, si observan a nuestro paciente, vemos toda la zona, ¿no?, y vamos a ir viendo cómo se va destruyendo o decapitando esta papila, que debería estar de esta forma, y aparece como esta forma, ¿no? Y acá tenemos, mírame, la zona 1, que es zona bacteriana, la zona 2, rica en neutrófilos o neutrofílica, la zona 3, aquí nos está indicando que es una zona necrótica, y la zona 4 de invasión espiroquetal. ¿Ya? Entonces ahí está distribuida. Si nosotros hacemos un corte histológico, vamos a ir observando estas zonas a nivel de la encía. ¿Ya? ¿Cómo se va clasificando? Ahí vamos a buscar. Aquí está. Se va a ir clasificando como gingivitis, ¿no? A ver, tenemos acá. Aquí está. En nuestra clasificación de enfermedades periodontales vamos a encontrarla, ¿no?, como gingivitis, úlcera activa necrosante, ¿no? Y si avanza vamos a encontrar como enfermedad periodontal necrosante o periodontitis necrosante. Pero vamos a observar nosotros, aquí, que si esta patología avanza, que también está dentro de la clasificación de enfermedades periodontales, nos habla que vamos a encontrar ya como una enfermedad necrosante, ¿no?, que abarca otras zonas más amplias, como la mucosa bucal, la mucosa labial, incluso puede salirse ya a la piel del labio y boca. Entonces, miren acá, nos dice que tiene, ¿no?, aparte de la gingivitis necrosante y la periodontitis necrosante, vamos a encontrar esas zonas donde abarca ya zonas más amplias, ¿no? El paciente de repente está inmunodeprimido, sus células de defensa no pueden luchar contra estos microorganismos y siguen avanzando. Entonces, en esos casos va a ser conocido como un cangrum, olus o noma. ¿Ya? Entonces ahí tenemos todas estas clasificaciones de la enfermedad periodontal. Ya, entonces en este caso, ¿cómo sería si viene nuestro paciente? A ver, de acuerdo a lo que hemos mencionado, a ver, ¿qué nos dice el auditorio? ¿Estamos todavía o no? A ver, ¿qué nos dice? Ah, ya, como Flor respondió, ya no le pregunto a Flor, ¿no? Acá tenemos 43. A ver, ¿dónde pare? A ver, ¿qué nos dice Sheila? ¿Está Sheila? Sheila y Sigrid y Yesenia, las tres.
de acuerdo a la clasificación que íbamos mencionando, este paciente en qué clasificación se encontraría. En gingivitis necrosante, en periodontitis necrosante o en Cangrum orus o noma. ¿En cuál de las tres? Sheila, ¿no está? Alguien, a ver, aunque se equivoquen, no hay problema, ¿eh? Doctor, ¿sería un cangrum o un noma? Porque ella abarca ya la mucosa del labio. Ya, muy bien, Karen, ¿no? Sí, doctor. Muy bien, Karen. Sí, tiene razón, Karen, ¿no? Porque íbamos diciendo, ¿no? Si abarca los tejidos o el periodonto de protección, sería una gingivitis necrosante. Pero si nosotros empezamos a hacer un sondaje, ¿no? Vamos analizando que ya va comprometiendo el tejido de soporte, entonces estaríamos hablando de una periodontitis necrosante. Pero si va más allá de estos tejidos, sí estaríamos hablando de un cangrum o Cangrum orus, ¿no? O gangrena, ¿no? De la mucosa. O un noma también, un carcinoma. Entonces, muy bien, tiene razón ahí, Karen, ¿no? Cuando hablamos de la clasificación de estas patologías. Entonces, miren, ¿cómo va a ir pasando, no? Y quepa la importancia, ¿no? Aquí de nuestra intervención, porque este tipo de pacientes no debería llegar a periodontitis úlcero necrosante. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer un diagnóstico mucho más claro. Entonces, la evolución de gingivitis úlcero necrosante a periodontitis úlcero necrosante puede deberse, ¿no? Al descuido del paciente y también a la presencia de una patología sistémica. ¿Ya? Ahora, pero si nosotros le damos la atención a nivel de la gingivitis úlcero necrosante, el paciente va a tener una recuperación bastante favorable, porque este tipo de patologías no vamos a, o sobre todo en la gingivitis úlcero necrosante, no va a dejar secuelas. ¿Ya? Entonces sana el paciente y todo va a estar igual. ¿Ya? La presencia de cráteres residuales va a favorecer el depósito o la acumulación de la placa bacteriana. Entonces, este favorecimiento puede hacer que la gingivitis pase a ser una periodontitis úlcero necrosante, ¿no? Que la gingivitis úlcero necrosante pase a ser periodontitis úlcero necrosante. Vamos a observar pérdida de inserción, ¿no? En el caso, ¿no? Que vaya a evolucionar y hacia una periodontitis, entonces si hay tejidos de soporte comprometidos, entonces vamos a observar esa pérdida de inserción periodontal. Va a afectar a tejidos blandos y a tejidos duros y se va a extender hacia la mucosa bucal, ¿no? Entonces ya va a generar este caso, ¿no? Este cangusón o enfermedad periodontal necrosante, que puede pasar a ser una gangrena o carcinoma. ¿Sí? Listo, esto ya habíamos visto, vamos a pasar, ya también hicimos ya el análisis y hablamos la característica, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Clínico, microbiológico e histopatológico. Entonces vamos a preguntar, ¿vale? Ya que quieren participar. A ver, vamos a acá. Ya todo creo que... A ver. Jennifer está. Jennifer, Joseph y Yosimar. Jennifer, grupo, crear grupo y unirse. ¿estás o no estás? Ahorita creo el grupo, ya estoy creando grupo. Yosimar. Sí, ahorita te digo el grupo, código. No, voy, hermano. Tampoco está. Vamos a ir anotando. Yosimar. El código es. Bueno, vamos a ver el apellido completo de estos compañeros. 40.
Jennifer Patricia Machacuay, ¿no? Presente, doctor, buenas noches. Ya, a ver, Jennifer. La zona. Ya. Porque se basa en la semiología de la enfermedad, en este caso de los signos, síntomas, en lo que se puede visualizar o evaluar. Ya, pero ¿qué vas a visualizar? Porque yo puedo ver ya, está la semiología, veo por ahí mi signo y signo, está muy bien hasta allá. Pero ¿qué voy a observar? Porque es clínica. Y eso es lo que hemos estado hablando, ¿no? Durante estos minutos de clase. Ya lo tienen ya. A ver, les pongo la imagen, a ver, para que vean. Ya. Todas esas características. Porque un paciente que tenga una estomatitis también va a presentar fiebre, dolor, malestar. Una estomatitis, empética. Va a presentar casi las mismas características. Pero acá se diferencia por esto que íbamos manifestando, ¿no? Esto es importante, ¿ya? La característica de la lesión. Por eso es clínica. De hecho que sí, tenemos que añadir malestar general, presencia de dolor, presencia de sangrado, ¿no? O sangrado espontáneo. ¿Ya? Listo, entonces vamos, ¿hasta ahí me van entendiendo o no? ¿O están en otra clase? Sigo haciendo, doctor. En otra clase, creo, ¿no? En anatomía creo que está. ¿Cómo pueden pasar, ¿no? A periodoncia si es que no han pasado anatomía? Si alguien está llevando anatomía, me avisa, ya, por favor, para devolverlo al doctor Tabra. ¿Y por qué microbiológico? Allí en Inter, a ver, Doctor, ¿por qué se evalúan los microorganismos? Yeah. ¿Qué más? A ver, les voy a poner. Bueno, la hora también es difícil, ¿no? Porque detectan con sueño. Aunque el joven, pues el estudiante universitario no tiene sueño, ¿eh? El estudiante universitario está con sus libros, computadora, su celular, buscando información, ¿no? Así es el estudiante universitario, ¿o no? A ver, ¿qué opinas? Esa pregunta es tan fácil. Sí, es, ¿no? O el estudiante universitario es el que está en WhatsApp, está en Facebook, está por esta característica. A ver, ¿dónde está? Aquí. Acá nos dice, ¿ve? Microbiológico. Porque acá nos dice, ¿ve? Hay presencia de espiroquetas y bacillus gram negativos. ¿Ya? Entonces, esas espiroquetas o bacilos fusiformes vamos a buscar, ¿no? En un análisis histopatológico o podríamos hacer un cultivo microbiológico también. ¿Ya? Y eso podríamos ir anotando incluso para el desarrollo de nuestra tesis, ¿no? Cuando vamos a graduar, porque ustedes ahorita ¿en qué año están? A ver, ¿en qué ciclo están? Quinto ciclo, o sea, están en tercer año, lo cual quiere decir que en quinto ciclo están a la mitad de la carrera, o sea, 2 años más o 2 años y medio más y ya están afuera. Y vamos manifestando, es el proceso, ¿no? Es el estudio semiológico de la patología. Pero vuelvo a repetir, ¿no? Tenemos que ser un poquito analíticos para darle un diagnóstico mucho más certero, más preciso. ¿Ya? Y mire, histopatológico porque podríamos... A ver, ¿por qué histopatológico? Y tiene que ver mucho con la presencia de los microorganismos. ¿Por qué se va a hacer un estudio de los microorganismos, doctor? Ya, muy bien. ¿Pero por qué histopatológico? De acuerdo a las zonas, doctor. Muy bien, ¿no? Entonces vuelvo a poner es histopatológico porque va a presentar esas 4 zonas.
¿no? Una zona superficial bacteriana, una zona rica en neutrófilos, una zona necrótica, ¿no? Y una zona de invasión espiroquetal. ¿Ya? Entonces, con esos 3 puntos. Ahora, vamos a ver. ¿Y por qué lo he puesto grande acá? Clínico. ¿Qué opinas? No me callo. Porque tenemos que reconocer las características de la lesión para Por supuesto que diferenciarla sí. de las demás. Muy bien, muy bien. Ya, entonces, el diagnóstico es 70% clínico. O sea, ¿qué quiere decir? Que todas esas características observar tiene valor en alto porcentaje. Ahora, el estudio microbiológico e histopatológico son corroboradores, ¿no? Son estudios que nos van a dar ya mayor certeza, es decir, complementan ese otro 30% al diagnóstico clínico. ¿Ya? Entonces, por eso que tenemos que estar atentos, tenemos que ser observadores, ver esas características, ¿no? Ya una de sus compañeras decía, ¿no? Color, tamaño, forma y las características de la lesión nos orientan con mayor claridad, ¿no? En alto porcentaje al diagnóstico definitivo de la etapa. Ya, entonces, mire, decíamos que también un alto porcentaje se va a presentar en niños, ¿no? Pero hoy en día ya se va equilibrando la balanza. Si se presenta en adultos, ¿no? La enfermedad periodontal necrosante, ¿no? Sobre todo en pacientes con compromiso grave, de acuerdo a la clasificación de enfermedades periodontales, que acá nos manifiesta, ¿no? Esta enfermedad necrosante en pacientes con compromiso crónico o grave. Si es en adultos, podríamos ir pensando que este paciente puede tener VIH o SIDA. Tendría que solicitar dentro del estudio recuentos de linfocitos TSD4. ¿Ya? Ahora en el recuento, van a estar menor a 200, ¿no? Y la presencia de la carga viral, de estudio por campo. Vamos a observar otras alteraciones sistémicas graves, ¿no? Entonces, la inmunosupresión o los pacientes inmunodeprimidos puede deberse a diversas patologías. Una de ellas, ya les decía, el estrés. El otro, el estado emocional del paciente. ¿Ya? Ahora, si esta enfermedad periodontal necrosante con compromiso crónico y grave se presenta en niños, en esto vamos a observar desnutrición severa. Mire, importante, ¿no? Si aparece en el niño, de frente no nos vamos a decir, no, ese niño puede tener VIH. Puede, sí, pero por lo general en este tipo de pacientes aparece la patología cuando hay una desnutrición severa, ¿ya? Tendríamos que analizar cuáles son las condiciones de vida de nuestro paciente, ¿no? Entonces acá dentro de la clasificación nos dice condiciones de vida extremas, ¿ya? Y también tendríamos que analizar la presencia de infecciones virales. Ahora, sí, nuestro paciente tiene una enfermedad periodontal necrosante, ¿no? Con compromiso, ¿no? Sistémico temporal o moderado. Vamos a observar, ¿no? Pacientes con gingivitis necrosante. ¿Qué condiciones van a predisponer a que estas patologías lleguen a esta condición, ¿no? de gingivitis necrosante? Entonces ahí tenemos esos factores, ¿ves? Esas condiciones predisponentes. Estrés, nutrición o desnutrición, tabaquismo y otros hábitos nocivos. Y vamos a encontrar la enfermedad periodontal necrosante, vamos a observar caracteres residuales. ¿Ya? Vamos a observar en este tipo de pacientes también algunos factores locales, ¿no? Que van a contribuir
¿no? O van a predisponer a la presencia de esta patología. Entonces tenemos ahí proximidad a la raíz, malposiciones dentales o dentarias que van a generar la gravedad de la enfermedad. En pacientes no controlados con estrés, desnutrición, tabaquismo y otros hábitos nocivos, vamos a encontrar en primera instancia gingivitis úlcero-necrosante. Y después vamos a observar la periodontitis úlcero-necrosante. ¿Ya? Sí, eso es en condiciones gingivales. Ahora, si el paciente tiene periodontitis, vamos a ver los mismos factores predisponentes. En este caso vamos a ver el cuadro clínico de la periodontitis necrosante, ¿no? O sea, con ya el compromiso de los tejidos de soporte del paciente. ¿Con qué otras enfermedades nos vamos a confundir? ¿Ya? Muchas veces, sí, mire, en mi clase de periodoncia nos han dicho que estas características son de la periodontitis o de la enfermedad periodontal necrosante. Pero ustedes cuando van a ver que en la clínica muchos de estos pacientes no van a tener esa característica. Pero la clínica va a ser muy similar. Entonces lo que nosotros teníamos que diferenciar, ¿no? Con infecciones virales como la gingivoestomatitis herpética, el herpes recidivante intraoral, presencia de varicela, herpes zóster o mononucleosis infecciosa. Ahora, nos podemos confundir con infecciones bacterianas, ¿no? Porque ya la anterior era viral. Entonces podríamos confundirnos con gingivitis por estreptococo, gingivitis causada por monococcus, pacientes con sífilis y pacientes con lepra y tuberculosis. ¿Sí? Ahora, puede deberse a presencia de enfermedades mucocutáneas, ¿no? Como la gingivitis escamativa crónica, el pénfigo vulgar, el pénfigoide, el eritema multiforme y el líquen plano oral. Estas nos van a confundir, ¿no? O el lupus eritematoso también. Y también estas enfermedades muchas veces nos van a confundir con lesiones gingivales traumáticas ulcerativas. ¿Ya? Entonces un trauma o una zona traumática, ¿no? Es decir, mira, muchos de estos pacientes van a cepillarse los dientes con fuerza, los cepillos son de cerdas duras, al cepillarse va socavando a la encía papilar y encía marginal. Entonces estas lesiones van siendo clasificadas acá, ¿no? Por eso que acá nos ha puesto lesiones gingivales traumáticas ulcerativas. Por ejemplo, un mal uso del cepillo puede predisponernos, ¿no? A la presencia de estas patologías. La seda dental y los palillos interdentales, ¿no? Entonces muchos pacientes se pasan el palillo, ¿no? Entre los dientes se van a comer un pollo a la hora, se pasan el palillo y con ese palito decapitaron a la encía papilar. Entonces viene con dolor, molestia, malestar general al consultorio. Y en el consultorio dice, muchos de estos pacientes manifiestan, ¿no? Que tiene esas características, llegan al consultorio y el odontólogo vuelve a repetir, ¿no? En la clínica me dicen encías decapitadas sangrantes, pero no es más que la destrucción de la papila debido a esto, a los palitos o palillos de dientes. ¿Sí? Entonces ahí tenemos todo un resumen, este cuadro, ¿no? Donde nos habla de la parte etiológica y cómo va pasando de una enfermedad periodontal necrosante ya a presentar esta gingivoestomatitis herpética, ¿no? Y vamos a ir viendo este diferencial, ¿ya? Con respecto a la edad, a la localización de las lesiones. Este es importante, ¿no? La localización de las lesiones. Entonces, nuestros pacientes por lo general se van pasando, por ejemplo, del palillo o el palito de dientes a nivel de las molares. Entonces, muchas veces si las patologías se presentan en el sector anterior, sí podría estar presente, pero no es lo común. Entonces tendríamos que ver estas características de la enfermedad y tendríamos que buscar en nuestros pacientes mayor
información. ¿Ya? Entonces, miren, si es una gingivitis herpética, ¿qué es lo que vamos a observar? En la enfermedad periodontal necrosante vamos a observar litosis y un cuadro que va a durar entre 1 a 2 días si es que se le da algún tratamiento. ¿Ya? ¿Va a dejar secuelas? En la mayoría de casos no, salvo haya una alta destrucción ya de los tejidos de la cavidad bucal. Otras lesiones, ya habíamos hablado, ¿no? Virales, bacterianas, micóticas y mono o mucocutáneas. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Eso es importante también, ¿no? Vino al consultorio, vi las características clínicas, hice diagnóstico diferencial, el paciente no se deja tocar por esa característica. Entonces, ¿qué le doy? Tendríamos que hacer un análisis de sensibilidad, ¿no? Hacia este tipo de microorganismos, que son las espiroquetas, las fusobacterias. Entonces, podríamos hacer un estudio farmacológico. Ahora, por lo general,